hable a nuestro corazón en esta mañana. En esta mañana quiero invitarte una vez más a pensar. Yo no quiero venir aquí y dártelo ya todo hecho y que tú te vayas igual que has venido. No sirve de nada, de hecho, que vengas así, a escuchar, a recibir una lección y que te vayas. No, de nada sirve que yo suba, te dé un discurso de media hora y después tú digas, qué sermón tan bonito, y te vas y te has quedado igual que has venido, que eso pasa, ¿verdad? Eso pasa muchas veces, ¿no? No es la meta de la predicación. La meta de la predicación es exponer delante de vosotros, en este caso, la palabra de Dios, exponerla, presentarla. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Parte el alma y el espíritu. Estas palabras expresan una intención que es muy, muy, muy profunda. Dios quiere penetrar hasta lo más profundo de tu vida, hasta lo más profundo de tu corazón, para darte la sanidad que necesitas de dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera. Por esa razón decimos que el Evangelio no es moralismo. La finalidad del Evangelio no es que tú consigas comportarte mejor en la vida, ser mejor persona, no es eso. La finalidad del Evangelio es que vivas aferrado a Jesús. Y eso significa que debes dejarle a Él, como Señor tuyo, gobernar tu vida. Que meta mano en tus asuntos, en todos tus asuntos, hasta los más oscuros, y que te dé la vida de verdad, la vida de verdad que todos necesitamos. Así que una vez más te pido que estés bien atento o atenta, que hagas el esfuerzo de no dormirte. Yo sé que es tentador, a veces aquí se está a gustito y a veces nuestras voces no ayudan mucho y nos relajamos más que otra cosa. Haz el esfuerzo de no dormirte y que mientras la palabra de Dios va siendo expuesta hoy delante de ti, vayas pensando en qué parte de tu alma está siendo tocada por el Señor a través de la palabra. Esta no es, como digo, una clase en la que yo te explico la Biblia y tú te vas con más información que antes. No es esto lo que estoy haciendo. Este momento, piénsalo así, este momento es la herramienta de Dios, ¿no? La herramienta que Dios quiere usar hoy para transformar tu vida en este momento. Es una herramienta del Señor para transformar tu vida. Es un regalo del Señor. Es un regalo del Señor para moldear tu corazón. Así que aprovéchalo, por favor. En esta mañana, aprovecha este momento, escucha atentamente y reflexiona en cómo estás viviendo tu vida y en qué parte de tu ser necesitas ahora mismo que la palabra de Dios actúe. ¿Vale? Así que vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia, Padre. Te damos gracias porque tú nos muestras tu amor a través de tantos y tantos profetas, maestros y predicadores que has enviado a lo largo de la historia para instruir a tu pueblo, para exhortar, para animar, para que volvamos una vez más la mirada a ti, Señor. Gracias, porque ese es tu amor, esa es tu misericordia, esa es tu gracia diciéndonos, si yo quiero perdonaros, estoy aquí, solo miradme. Gracias, Señor, por un amor tan grande. Y en esta mañana te pedimos que tú utilices a este siervo inútil que se pone delante de ti, en tus manos, para una vez más poder animar a tu pueblo a mirarte a ti y a enamorarse de ti. Que tú en esta mañana toques nuestro corazón, Señor. Toques el corazón de la iglesia como lo has hecho conmigo en esta semana, a través de este salmo precioso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya lo he dicho, el texto bíblico, esta semana solo he leído el Salmo 1. Algún versículo suelto por ahí ha caído también. Pero en toda la semana solo he leído el Salmo 1. Cada día, varias veces. Lo he estudiado a fondo. Es un salmo muy conocido. Seguro que muchos ya os lo sabéis de memoria, el Salmo 1. Y también seguramente hayas escuchado ya predicaciones sobre el Salmo 1. De este salmo pueden salir series, no solo una predicación, series de predicaciones enteras, porque tiene
mucha tela que cortar. Tiene mucha tela que cortar. Es un salmo con un mensaje muy profundo que utiliza palabras con mucho contenido teológico y que es básico para la vida del cristiano. Es básico para la vida del cristiano. Si no te lo sabes de memoria, ya tienes un trabajo. Hoy te encomiendo este trabajo. Apréndete esta semana el Salmo 1 de memoria, ¿vale? Yo te animo a que lo hagas. Este salmo no se sabe quién lo escribió. Voy a daros unos datos un poquito para ponerse en contexto acerca del salmo. Este salmo no se sabe quién lo escribió. Justo esta semana leía un libro que hablaba acerca de este salmo y todo el rato decía, y en el Salmo 1, cuando David escribe esto, quiere decir, yo digo, pues si no se sabe quién lo ha escrito, no digas David, por favor. Hay quien se lo atribuye a David o que piensa que todos los salmos son de David. No, solo la mitad de los salmos son de David, el resto no. Y el Salmo 1 no se sabe de quién es, ¿vale? Es un salmo anónimo pero muy conocido. Y muy conocido no solo por nosotros, ahora es súper conocido, pero era muy conocido y muy importante para el pueblo de Dios ya en tiempos del Antiguo Testamento. No sabemos exactamente en qué periodo se escribió, sí que nos podemos hacer una idea de que fue ya en tiempos más avanzados del Antiguo Testamento, ¿vale? Por algunos detalles que nos muestra su literatura. Pero exactamente no sabemos en qué periodo fue. Lo que se sabe es que era un poema fundamental, un poema de los más importantes. Como sabéis, la mayoría de estos poemas, de los salmos, se utilizaban para la liturgia en el templo, para adorar a Dios en el templo, para el culto. Eran poemas escritos para ser cantados en diferentes momentos, de hecho. ¿Vale? Había salmos para para un funeral, un salmo. Había salmos que eran para la mañana. Lo veréis en vuestra Biblia. Salmo matutino, salmo vespertino. Había salmos para la mañana, para la tarde, para fiestas, para todo tipo de acontecimientos, ¿vale? Pero este no es un salmo litúrgico. Este no es un salmo para utilizar en el templo de esta forma. Este es un salmo sapiencial. ¿Qué significa esto? Que es un poema de sabiduría, que transmite sabiduría. Sabiduría de Dios. Una sabiduría muy profunda. Colocado específicamente en el primer lugar del libro de los Salmos, en el primer lugar para explicar al lector cómo debe recorrer con su lectura esta compilación de salmos que es el libro de los Salmos. Por eso está puesto en primer lugar el Salmo 1. Cuando entiendes bien este salmo, puedes entender mucho mejor la finalidad de todo el libro de los Salmos. Probablemente Salmo 1 y Salmo 2 sean dos partes de un mismo salmo. Y bueno, tenemos algunos detalles. Los dos son anónimos, no sabemos de quién son. El Salmo 1 comienza con bienaventurado y si os fijáis el último versículo del Salmo 2 termina con bienaventurado también. Hay un versículo ahí. Lo voy a ver, ¿esto está encendido? ¿Soy yo? Espera, a ver si puedo moverlo yo. Soy yo. Eso es. Lo voy a dejar así de momento, ¿vale? Hasta que nos metamos con el Salmo. Estos salmos tratan de los dos temas fundamentales. La Torá, la ley, la palabra de Dios, y el Mesías, el ungido, el elegido de Dios, el rey mesiánico que va a venir. Son los dos temas fundamentales de nuestra fe. Teniendo un poco más de conocimiento teórico ya acerca del Salmo, vamos a leerlo y vamos a ver cómo Dios tiene el deseo de tocar nuestra vida a través de este texto. Vamos a leerlo, hoy lo tengo aquí, si alguien lo quiere buscar en su móvil también lo puede hacer, en Reina Valera actualizada de 2015. En esta ocasión, Reina Valera actualizada de 2015. Ya veis que yo voy saltando de versiones, porque esta versión en este caso es la que más nos ayuda a entender la intención del autor al escribir el texto, porque es la que es más, por decirlo así, literal, ¿vale? Y hay una secuencia de palabras que es muy importante que estén bien traducidas. Y Reina Valera 2020 o Reina Valera 1960 no lo hace tan bien. Perdemos esa idea que hay, que más adelante lo vais a ver cuál es esa idea. Vamos a leerlo, ahora sí. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo,
y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. A lo mejor lo tienes memorizado en Reina Valera 1960. Yo te animo a que hagas el cambio, a memorizarlo aquí, por lo que después voy a explicar, ¿vale? Antes que nada, quiero que quede clara una cosa, porque ya alguien me lo preguntó en cierta ocasión, ¿no? Aunque el versículo dice claramente hombre, porque se ve, ¿verdad? Bienaventurado el hombre. He estado investigando, yo entré a leerlo en hebreo y sí, efectivamente pone ish. Ish es hombre, isha es mujer. Pone ish. Y yo digo, pero ¿por qué ha sido tan específico con los hombres, no? Podrías haber puesto, por ejemplo, Adam, que Adam, el nombre de Adán, en realidad significa ser humano. Así lo metes a todo. Pero claro, habríamos perdido muchas cosas. En primer lugar, habríamos perdido que Adam es un término muy genérico, el ser humano. Y en este caso el Señor quiere ser más específico. Quiere hablar del individuo. ¿Vale? Entonces no quiero que aquí nadie se monte una interpretación extraña de no, esto va solo para hombres, porque tal. No, esto es para hombres y para mujeres. Y tal vez digas, bueno, ¿y por qué no he puesto ish e isha, hombre y mujer? Pues porque se le carga la métrica del poema, no es por otra cosa, ¿vale? Sabéis que la poesía tiene una métrica. Cada frase tiene un número de sílabas y no puedes ir añadiendo o quitando sílabas a tu gusto, tienes que seguir una métrica. Básicamente, ¿vale? Entonces, ya está. Quitado este tema de en medio para que nadie tenga dudas de que este texto es tanto para hombres como para mujeres, comenzamos con la primera palabra, que es bienaventurado. Bienaventurado, o en otras versiones tendréis dichoso también. Esta palabra ya nos da una idea de cuál es la intención del autor. Aunque esta palabra en hebreo tiene un significado muy claro, en nuestro idioma cuesta un poquito más traducirla. Pero podemos entenderla más o menos bien. Con la palabra bienaventurado, el autor quiere referirse a aquel que vive plenitud en su vida. Plenitud. ¿Entendemos esta palabra? Una vida plena. Una vida que no necesita nada más. ¿Tú la tienes? No me digas que sí ni que no. Pero yo creo que mientras estemos aquí y hasta que vuelva Jesús, sentiremos necesidad. Sentiremos necesidad, ¿no? Esa vida plena es la vida del bienaventurado, ¿vale? Con esta palabra el autor nos adelanta que las palabras que vamos a leer de ahora en adelante, a partir de bienaventurados, tienen la finalidad de ayudarnos a descubrir cómo debe ser, cómo es la vida del bienaventurado. ¿Qué debe hacer una persona para vivir de forma bienaventurada? Una vida orientada, escuchad esto, orientada a reconocer y a vivir el sentido de su propio ser, mi razón de ser. Por lo tanto, con esta palabra el autor nos está invitando a reflexionar en profundidad en nuestro modo de vida. Y a continuación, el Salmo nos ofrece 3 oraciones en negativo que son propias de la vida del bienaventurado. Dice, el que no anda según el consejo de los impíos, este es bienaventurado, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Habitualmente cuando leemos este versículo pensamos que nos habla de malas influencias. De hecho, en muchas predicaciones sobre este salmo se predica esto, las malas influencias, librarme de las malas influencias. Y no está mal, no está del todo mal. El problema es que normalmente nos quedamos muy en la superficie de lo que en realidad nos está queriendo transmitir este salmo. El error a la hora de interpretar este salmo es ser literalista, como en muchos otros textos de la Biblia. El literalismo casi nunca es bueno en la Biblia. Por ejemplo, ¿tengo que apartarme de los malvados? Eso dirás, yo eso ya lo hago. ¿Tengo que apartarme de los pecadores? Bueno, todos somos pecadores, pero hay pecadores que estamos justificados. Entonces yo eso ya lo hago, no tengo relación con mundanos. Tengo que apartarme de los burladores. No me burlo de nadie, yo no me burlo de nadie, eso también lo hago.
En resumen, leo el versículo y digo, estoy perfecto. Yo soy bienaventurado porque yo cumplo todo esto. Y no, hermanos, el Salmo no va de esto. El Salmo no va de esto. No va de... Tengo un primo que cuando me junto con él me incita a hacer cosas malas. Mejor voy a dejar de juntarme con él. No va de... Tengo una amiga que cuando nos juntamos lo que hacemos es criticar todo el rato. Mejor no voy a juntarme. Voy a dejar de juntarme con esta persona. No va de esto. No va de esto. No va de ir eliminando a gente de mi vida porque me incitan a hacer cosas malas. A veces, ojo, a veces puede ser bueno. A veces puede ser bueno mantener cierta distancia de algunas personas o lugares. No digo que no. Pero si nos quedamos aquí, esa espada que es la palabra de Dios, que tiene que penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, solo nos está haciendo aquí un rasguñito en nuestra piel. No está penetrando, no está separando esas coyunturas, esos tuétanos. Vamos a fijarnos en un detalle de este versículo. En este versículo existe un proceso muy claro que en otras versiones de la Biblia no se ve, pero en esta sí. Y en esta sí, porque se basa en el texto hebreo, y el texto hebreo sí se ve. Hay un proceso. Andar, detenerse y sentarse. ¿Lo veis? No sé si lo habíais visto alguna vez. Andar, detenerse y sentarse. Estos detalles no están aquí por casualidad. En la palabra de Dios no existen las casualidades, están ahí por algo específico. El versículo hace referencia a una forma de vida que se encuentra en una, esto es importante, progresiva identificación con el mal. Una progresiva identificación con el mal. ¿Qué significa esto? Que nuestro corazón, fruto de nuestra inclinación pecaminosa, ¿no? De nuestra naturaleza pecaminosa, tiende a acostumbrarse al mal. Y además lo hace de forma muy fácil, muy rápido. Estoy seguro de que todos en algún momento habéis pasado por la experiencia de ceder a algo que en un principio os parecía mal y que poco a poco le has perdido ese miedo, ¿no? A probarlo, a practicarlo, hasta que ha llegado el momento en el que ya ni sientes prácticamente remordimiento por hacerlo. Te has acostumbrado a ese algo. Voy con un ejemplo clásico, pero es que es algo muy visual, ¿vale? Pero es un ejemplo muy superficial, ¿vale? No es nada profundo. Pensemos en un fumador. Yo no sé si eres fumador, fumadora, no lo sé. Pero bueno, pensemos en el caso de un fumador. Un fumador no nace siendo fumador, ¿vale? Primero dio el paso de atreverse a dar una primera calada a un cigarrillo. Después da el paso de dar otra calada y dice, pues voy a repetir. Aquel día la experiencia, pues bueno, no me gustó mucho el sabor, pero el ambientillo me gustó. Por ejemplo, voy a dar otra caladita, venga. Y después un día ya se anima a fumarse él su primer cigarrito entero. ¿Y qué pasa al final? Que sigues y al final eres un consumidor habitual de tabaco, ¿vale? Ya no te genera ningún problema fumar tabaco. Entonces, ejemplos como este, miles. Pero males morales como este, pues tienen solución más o menos fácil. A algunos les cuesta más, otros menos, ¿verdad? Dejar de fumar. Pero esto tiene solución más o menos fácil. Pero es que tampoco es exactamente de esto, de este tipo de mal del que está hablando el Salmo. No está hablando de males morales. De lo que habla es de un mal mucho más profundo. Una inclinación de nuestro corazón. Una inclinación de nuestro corazón que comienza con una influencia por la que empezamos a caminar, en la que llegado un momento nos detenemos hasta que nos instalamos en esa inclinación o en ese acto pecaminoso, tomando asiento, como dice el texto. Comenzamos a andar por ahí, nos paramos y decimos, aquí me instalo. Me instalo en esta actitud pecaminosa. El problema es que tú no lo dices así. Tú probablemente ni te has dado cuenta que estás instalado en una actitud pecaminosa. Es lo más probable. Porque si tú me dices, no, yo lo he decidido, pues entonces tenemos un problema ya mucho mayor, ¿no? No creo que nadie de los que estáis aquí queráis instalaros en un pecado. No creo. Hablamos de inclinaciones pecaminosas que han podido brotar en nuestro corazón en algún momento,
en las que poco a poco nos hemos ido acomodando y que ya no suponen un problema para nosotros. Sin embargo, son inclinaciones que erosionan nuestro corazón, erosionan nuestra vida. Nos van carcomiendo por dentro espiritualmente. Estamos hablando de que sin darnos cuenta llegamos a tolerar cosas que deberían ser intolerables para un hijo de Dios. Voy a poneros unos ejemplos y algunos vais a decir, jolín, pastor, te estás pasando, porque los ejemplos siempre son un poco exagerados para que sean visuales y los podamos entender de qué estamos hablando, ¿vale? Pero fijaos, ejemplos de cosas que hemos llegado a tolerar que dices, bueno, ya me he acostumbrado a esto, ¿no? Yo no conozco ninguna película, no sé vosotros, tal vez hay alguna, ¿eh? Seguramente alguna película de estas cristianas moralistas tocarán este tema, ¿vale? Pero las películas normales que solemos ver, pues no he visto ninguna película de estas en las que dos enamorados decidan esperar al matrimonio para mantener relaciones sexuales. No sé. Hay series en las que se nos presenta dos personajes que desde el principio tú dices, estos dos van a acabar juntos, ¿no? Y la serie se alarga y estos dos nunca acaban juntos y se pelean y ves que hay una atracción y te mantienen en vilo durante toda la serie hasta que un día se declaran por fin, se abrazan, se apasionan y se acuestan. Y todos, ¡ay, por fin, ¿no? Por fin, ya era hora, ¿no? ¿Lo hacemos o no? Ya era hora. Pero ¿nos hemos fijado bien en qué están presenciando nuestros ojos? Es un pecado que se llama fornicación. Se llama fornicación. Pero es algo que ya hemos asimilado, que está en las películas, incluso ya estamos esperando siempre que llegue, fíjate lo que voy a decir, que llegue el momento de la fornicación. No por ver la parte del sexo, sino por ver el amor. Creemos que eso es el amor manifestado ahí en su máximo esplendor. Y no, se nos ha distorsionado un poquito la mente, esa mente que Dios puso en nosotros en un primer momento. Puede parecer una tontería, pero no lo es, no lo es. Porque eso que llegamos a celebrar de la ficción manifiesta que hay una parte en nuestro corazón que se siente cómoda con eso. No significa que yo ya estoy casado, ¿no? Pero que cualquier joven de aquí que no esté casado diga, bueno, pues como he visto la película, ahora yo también voy a hacerlo. No somos tan simplistas, ¿vale? Pero sí que son cositas, detalles que van como una gotita de agua que va cayendo, ¿no? En nuestra mente. Seguro que habrá alguno diciendo, pastor, pero es que debemos hacer diferencia entre la ficción y la realidad. Yo te voy a responder diciéndote que la narrativa crea realidad. La narrativa crea realidad. Lo que se cuenta, lo que se dice, lo que se ve, crea una realidad. Voy a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo real, de un caso real que tratamos de hecho en la asignatura de consejería. Unos niños en un coche yendo de vacaciones con sus padres que nunca vomitan, nunca. Pero ese día al padre se le ocurre decirle a los hijos, oye, tomad 2 bolsas por si acaso os entra ganas de vomitar. A los niños se les despierta la idea de que el coche me puede marear. En ese viaje vomitaron, cuando nunca habían vomitado. ¿Vale? La narrativa, ¿se entiende esto? La narrativa crea realidad. Lo mismo pasa con las películas, cuidado, de acción y venganza, ¿no? Todos queremos que el bueno, no voy a decir ahora aquí que todos acabamos matando a alguien, no, pero todos queremos que el bueno acabe matando al malo. ¿Alguien ha visto la película Un ciudadano ejemplar? Vale. Diremos, es un peliculón, nadie se atreve ahora a decirlo. Es un peliculón porque el hombre le matan la mujer y tal, y el tío planea una venganza cargándose a todos que te da placer mirarlo. Lo hace con una inteligencia y una cosa que dices, ¡fua! Pero es que está asesinando a gente, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos produce eso placer? Bueno, ¿cuántos habéis visto Juego de Tronos? La serie Juego de Tronos, unos pocos. En Juego de Tronos hay un personaje que se llama Joffrey, que es un rey que da asco, literalmente. O sea, es tan malo, es tan perverso que le coges odio, ¿vale? ¿Sabéis qué pasó antes? Cuando llegó la muerte de Joffrey, que fue una muerte envenenado, muy agónica,
¿Sabéis cómo definía la gente esa escena? Como una escena súper placentera. Qué gusto me dio ver a Joffrey morir así. Porque es que, verdad, era muy malo. Pero fijaos, ¿sabéis qué pasó con el actor? No con el personaje. ¿Sabéis qué pasó con el actor? Este actor hizo tan bien su papel de malo que en la calle comenzaron a insultarlo, a meterse con él, y dejó el cine. Él dejó el cine. Así que no estoy yo tan seguro de que seamos capaces de separar también la ficción de la realidad. Porque al final todo afecta de una forma o de otra. Todo afecta. Queramos o no, todos los relatos, todo lo que vemos, todo lo que oímos, acaba influenciándonos de una manera o de otra. Cada vez somos más sensibles, más insensibles a ver asesinatos, por ejemplo, a ver tiroteos, a ver palizas, a ver sexo, porque la tele nos lo ha ofrecido durante muchos años, muchas veces, ¿no? Estamos acostumbrados. En los últimos años ha surgido otra fuente de influencias, tal vez, ¿no? Que llegan a nosotros a través de redes sociales, que de hecho se llaman influencers, ¿no? Influencers, ¿vale? Hoy en día hay influencers para todo, ya lo sabéis, es un mundo que ya prácticamente todos conocéis. Influencers sobre alimentación, sobre deporte, sobre recetas de cocina, sobre música, sobre bricolaje, sobre teología, sobre iglesia, sobre ministerio pastoral, o sea, hay de todo, ¿vale? Algunos muy interesantes, pero hay otros que no influencian sobre cosas tan superficiales como esta, sino que son personas que a lo mejor proponen una idea, ¿vale? Y es una idea que puede parecer noble, pero que cuando la examinas bien te das cuenta de que en realidad eso no te va a acercar al Señor, sino que te puede alejar, puede llegar a ser peligroso. Aquellas ideas que te dicen, por ejemplo, voy a poner ejemplos, ¿vale? Que te dicen que tú eres lo más importante. Aquellas que te dicen, bueno, todo es relativo. Y escuchas podcasts, escuchas conversaciones, todo es relativo. No te estoy diciendo que no escuches. Lo que te estoy diciendo es que tengas criterio a la hora de escuchar. Que eso es fundamental. Porque si escuchas sin criterio, vas a ir perdido. Iba a contar algo, pero no puedo porque me están grabando. Hay otros que te dicen que nadie debe decirte cómo vivir tu vida. ¿Por qué va a decirme a mí un libro cómo tengo que vivir mi vida? ¿No? Que está bien creer en Dios a tu manera. A tu manera. Eso está bien. Que hay que conocer a Dios con la razón, que en parte es verdad, dejando de lado lo espiritual. Pero ojo, a Dios no puedes conocerlo con la razón, ¿eh? No puedes conocerlo con la razón. Puedes conocer cosas de Él, sí. Puedes conocer muchas cosas de Él, pero con la razón no puedes conocerlo. A Él lo conoces por fe, por medio de una experiencia espiritual. Y esto que no se le olvide a nadie, ¿vale? Entonces miles de ideas pueden surgir y seguirán surgiendo que en apariencia de bondad pueden esconder un mal muy profundo. Porque en sí no son tan malas, ¿vale? En sí no son tan malas, pero hacen una mella en nosotros que nos puede perjudicar mucho. Hay caminos, no sé si lo he puesto. Sí, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, nos advierte Proverbios. Hay una idea, o más que una idea, que ha sido, por ejemplo, pues otro ejemplo, más que una idea, una manipulación de los que gobiernan, porque ya no sé ni quién gobierna, ¿vale? Porque no os penséis que aquí gobierna Pedro Sánchez o no. Sabemos que hay otros más con más pasta que gobiernan, ¿no? Entonces, estas élites, no sé si son ellos quienes mueven todo esto. La cuestión es que surgió la idea de la productividad. Tenemos que ser productivos. Nuestra vida tiene que ser 100% productiva. ¿Vale? Entonces hay que trabajar sin parar. No hay tiempo para relajarnos. No hay tiempo para descansar, aunque salen algunos, ¿no? Que dicen, no, es importante descansar, por fin se están dando cuenta, ¿no? Vale. No puedo dedicar 30 minutos al día para leer la Biblia. No puedo dedicar 1 hora al día para orar. Claro, tú dirás, es que 1 hora es mucho. ¿Cómo que es mucho 1 hora? Saca tu móvil y a ver cuántas horas pasamos en redes sociales. Por ejemplo, ¿vale? O haciendo otras cosas. No puedo dedicar 15 minutos a estar en silencio
pensando en el Señor. Porque no sé si os pasa, pero te sientas, te quedas en silencio calladito y te sientes mal. Dices, yo tendría que estar haciendo algo. Tendría que estar siendo productivo. Hay muchas cosas por hacer. O tengo que trabajar, o limpiar la casa, o cuidar de mis hijos, o si no tienes hijos, yo qué sé, desarrollarte profesionalmente, muchas cosas, ¿no?, que podrías hacer. Y bueno, al final, en definitiva, el sentimiento que tenemos es que no, es que hay que ser responsable, ¿no? Relacionamos responsabilidad con ser productivos, mientras la práctica espiritual desaparece. La práctica de la espiritualidad. Y sin darnos cuenta llegamos a tener una vida en la que se nos llena la boca diciendo que somos seguidores de Cristo, pero la realidad es que no tenemos una vida espiritual como la tenía Jesús. No la tenemos ni de cerca. Ni de cerca. A lo mejor, estoy hablando en general, a lo mejor tú tienes una que se acerca, pero conozco pocos casos, o ninguno. Por lo general, nuestra vida espiritual no va más allá. De esto que estoy diciendo, esto no me lo invento, hay estadísticas. Hay estadísticas sobre esto. Por lo general, nuestra vida espiritual no va más allá de venir a la iglesia, de orar para comer, antes de comer, y tal vez leer un capítulo de la Biblia antes de dormir. Pero esto es un porcentaje muy pequeño de personas, según las encuestas, ¿sabéis? La mayoría de las personas no lee la Biblia todos los días y algunas una vez al mes, ¿vale? Eso pasa. Pero es que son muchas, ¿vale? Y este proceso del que nos advierte el versículo 1 se ha hecho una realidad en nuestra vida. Se ha hecho una realidad en nuestra vida. Hemos andado una forma de vida en la que nos hemos detenido y nos hemos asentado. Y es una forma de vida en la que la práctica de la espiritualidad no tiene mucha importancia. No tiene demasiada importancia. Le dedicamos un tiempo muy pequeño de nuestro día a día, ¿no? Es una forma de vida, en realidad, lejos del Espíritu. Lejos del Espíritu. Este mundo, con toda sutileza, vamos a verlo así, nos ha rodeado con sus tentáculos, ¿no? Imaginémoslo. Hasta que nos tiene totalmente atrapados y nos convierte en burladores. Nos convierte en burladores. Y burladores no son personas que se burlan de otras personas. Una vez más, no seamos literalistas ni vayamos a lo superficial. Burladores no son personas que se burlan de otras personas. Son personas que se burlan de Dios. Y de Dios nos burlamos de muchas formas. Y esto a lo mejor te da miedo escucharlo. Pero de Dios nos burlamos de muchas formas. Resistiéndonos a su voluntad, por ejemplo. Perdiendo el respeto a lo sagrado. Nosotros, los protestantes en este caso, o bautistas, o bueno, evangélicos, por querer distanciarnos tanto del catolicismo, muchas veces le hemos perdido respeto a lo sagrado. ¿Vale? Y eso no significa que tenemos que venerar imágenes ni tal, no. Pero son símbolos que nos pueden ayudar. Jesús mismo utilizó símbolos como un trozo de pan y una copa de vino para presentarnos una realidad espiritual muy profunda. Podemos usar símbolos siempre y cuando no veneremos esos símbolos, ¿vale? Pero nos hemos ido al otro extremo, a que no haya nada sagrado, ya no hay nada importa. O tal vez no damos ninguna importancia al ejercicio de la piedad, que es precisamente practicar las disciplinas espirituales de las que ya hablamos, más allá de lo típico. Leo la Biblia todos los días, lo intento orar todos los días, ya está. No podemos quedarnos aquí, no podemos. Personas que no cuidan su vida espiritual, de esto está llena la iglesia. De personas que no cuidamos nuestra vida espiritual. Alguien que no tiene casi tiempo para orar, porque no tiene tiempo, porque no quiere, porque no queremos, porque nos hemos organizado la vida de otra forma, ¿no? O no tenemos tiempo para leer la Biblia, para meditar, para congregarnos, para ayunar, etcétera. Se ha convertido en un burlador. Se ha convertido en un burlador que le dice a Dios, sí, yo quiero una relación contigo, pero mi compromiso es hasta aquí. Es así. Mi compromiso es hasta aquí.
Sin embargo, el bienaventurado, nos dice el texto, que no vive así. El bienaventurado no vive así. Dice que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Esta es la vida del bienaventurado. En la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Para el bienaventurado no existe un mayor placer que permanecer en la presencia del Señor, que buscar la presencia del Señor. Su delicia, lo que más disfruta, lo que más placer le produce, es estar con el Señor. Orar, buscarlo en intimidad y en comunión. Buscar a Dios en intimidad y en comunión. A solas en tu habitación y junto con la iglesia. Leer la Biblia, fíjate lo que dice. Meditando en ella de día y de noche. Meditando en ella de día y de noche, todo el día. El verbo meditar, en hebreo, significa murmurar. Significa pronunciar en voz baja. Repetir una idea en voz baja. Todo el día. Todo el día. Lees un texto y luego en tu trabajo, o mientras limpias tu casa, o mientras sales a pasear o conduces, piensas en el texto que has leído por la mañana, lo vuelves a citar. Por eso es importante memorizar. Lo citas. Piensas en cómo este texto se aplica a tu vida, cómo el Señor cambia tu vida a través de ese texto, qué te muestra de Dios ese texto, qué aprendes del Señor. Y así todo el día. Ahí está la delicia del bienaventurado, en hacer eso todos los días. Los versículos 1 y 2 nos muestran dos formas de vida. Este no lo habré puesto, sí. No, este no es. Los versículos 1 y 2 nos muestran dos formas de vida opuestas. La vida del impío y la vida del bienaventurado. Dos clases de personas, sí que era este, ¿no? Bueno, da igual. Dos clases de personas seducidas por cosas muy diferentes. Al impío le seduce una inclinación pecaminosa y al bienaventurado lo seduce la palabra de Dios. Así que este salmo nos está planteando esta pregunta que tenía aquí, que ya no sé ni dónde está. Ahí. ¿Qué te seduce a ti? ¿Qué te tiene seducido? Aquí tienes que ser sincero y sincera contigo mismo. ¿Te seduce la palabra de Dios? ¿Te provoca ganas de ir, de estar leyéndola y pensando en ella y tal? ¿O hay otras cosas que te seducen más? ¿Qué te seduce a ti? ¿Qué es lo que más ocupa tu mente cada día? ¿Hay algo en lo que puedes dejar de pensar? O sea, en lo que no puedes dejar de pensar. ¿Qué es lo que más te preocupa o más te ronda la cabeza todos los días, ¿no? Y a veces hasta balbuceamos cosas pensando en ese tema, ¿no? No sé si alguna vez has visto algún familiar por casa dando vueltas y dices, ¿qué dices? Y dice, no, estoy hablando para mí. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo con los textos bíblicos, ¿no? Pero estamos haciendo con otras cosas, ¿no? Probablemente esa cosa que tengas en la cabeza es la que te está seduciendo. Si tu mente está ocupada todo el día pensando en, por ejemplo, cómo ganar más dinero, eso está siendo lo más importante para ti. Si estás continuamente preocupada o preocupado por tu hijo, hasta el punto que te desvives, ¿vale? O sea, una preocupación que no es sana. Te desvives por su bienestar, y tanto que no tienes tiempo para otra cosa que para tu hijo es lo más importante para ti, más que Dios. Si siempre estás pensando en cómo mantener tu casa limpia, estoy poniendo ejemplos, y ordenada, y no tienes tiempo de sentarte a leer la Biblia, esto nos recuerda a un relato bíblico además. Marta, afanada estás, ¿no? Tu casa es lo más importante para ti. Si estás continuamente pensando en cómo desarrollarte más profesionalmente y no apartas tiempo para desarrollar tu vida espiritual, tu delicia no está en Dios, sino en tu éxito profesional. Si te estás dedicando, escucha esto, a un ministerio de la iglesia, tanto que no tienes tiempo para parar y orar y leer la Biblia, lo más importante para ti no es Dios, es el ministerio. ¿Qué te está seduciendo a ti? Tu trabajo, el dinero, redes sociales, series, hijos, amigos, ocio, no lo sé. ¿Qué te está seduciendo?
Una realidad, estoy terminando, una realidad de todo cristiano es que necesita ser rescatado constantemente. Necesitamos ser rescatados constantemente. La salvación se nos ha regalado, pero en nuestro día a día, en nuestro caminar, necesitamos que el Espíritu Santo nos vaya redirigiendo. Nos desviamos con mucha facilidad. El apóstol Pablo decía, la carne es débil. Nuestra inclinación al pecado nos desestabiliza, eso es cierto, y acabamos desviándonos. Y hay cosas que en sí no son malas, pero pueden acabar afectándonos para mal, arrebatando el lugar de nuestro corazón que le pertenece a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿vives enamorado o enamorada de Jesús? ¿De verdad? Tú puedes, no lo digas, pero puedes decirlo. Tú puedes decirle a Jesús, te amo con todo mi ser. ¿Te atreverías a decírselo a la cara? Porque Él sabe, ¿eh? Él sabe lo que hay en tu corazón. Entonces, ¿estás enamorado? ¿Vives enamorado de Jesús? Tienes que ser sincero contigo mismo. ¿Jesús es lo que más amas en este mundo? ¿Es eso lo que manifiesta tu vida? ¿Que amas a Jesús por encima de todas las cosas? Y ya he dicho antes, el Evangelio no es moralista. Esta palabra de hoy no es para que hagas o dejes de hacer cosas, ni para que dejes de ver series o películas, ni para que dejes de cuidar tu casa, ni para que dejes de desarrollarte profesionalmente. Estos son ejemplos de cosas que sí que pueden llegar a ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Son cosas que no tienen por qué ser malas, pero pueden producir un efecto negativo, desgastante en nuestra vida si las amamos más que a Jesús. Y podemos caer en ellas muy fácilmente con ese proceso de caminar, pararnos y sentarnos. Los que viven de esta manera son arrebatados como el tamo, dice. El tamo, ¿sabéis lo que es el tamo? El tamo es una pelusilla que queda de la espiga de trigo. Cuando sacas el grano, queda esa pelusilla, ¿vale? La pelusilla es ligera, muy ligera, se la lleva el viento. De hecho, esa era la forma, esa era la forma en la que se separaba el trigo del tamo, del resto. Estaba todo mezclado, se tiraba al aire, el grano caía y el viento se llevaba esa pelusilla, que es el tamo, ¿vale? Entonces pensemos, ¿qué gran diferencia existe entre un árbol plantado junto a corrientes de aguas y el tamo, verdad? ¿No existe mucha diferencia? Este árbol crecerá grande, fuerte, con raíces profundas, por lo tanto será muy difícil que el viento lo arranque. Sin embargo, el tamo va a ser llevado por el viento toda su vida, toda su existencia va a ser llevado por el viento. Vamos a pasar a los últimos 2 versículos. Para no alargarme mucho, ya voy al grano, me queda 1 página y media. Estos versículos hacen diferencia entre el impío y el justo. La pregunta es, ¿quién es justo? Esta es la pregunta. ¿Quién es justo? No hay justo ni aun uno, decía Pablo. No hay quien busque a Dios. ¿Cómo podemos dejar de ser tamo para ser un árbol plantado junto a corrientes de agua? Aquí está la clave de todo el asunto, ¿vale? O sea, ¿tú tienes raíces o eres tamo, que es llevado por el viento? Podéis ir subiendo los músicos si queréis. Vuelvo a repetir que el Evangelio no es moralista. Ser árbol y tener raíz no es dejar de ser pecador, ¿vale? Que no os distraigan los músicos, por favor. Ser árbol y tener raíz no es dejar de ser pecador. El mensaje de esta mañana no es que lo abandones todo para evitar pecar. El mensaje de esta mañana, escucha esto, es que tu delicia esté en Jesús. Que vivas enamorado y enamorada de Jesús. Que permanezcas en Él. Que recuerdes que Él se entregó voluntariamente por ti para justificarte. Ahí está el justo. Tú eres justo en cuanto permaneces a Él.
porque Él es justo. Que recuerdes que Él se entregó voluntariamente por ti, para que seas tratado como alguien justo aún sin serlo, y para que seas como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, para que tus raíces ¿Estáis todos enchufados? sean profundas ¿Estáis enchufados? y estés lleno de hojas verdes y produzcas fruto, el fruto que Dios quiere que produzcas. Pero para que esto suceda solo hay un camino, y lo vamos a leer, que nos lo dice muy bien Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Quitará todo pámpano que en mí no lleva fruto y limpiará todo aquel que lleva fruto, para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Del mismo modo ocurre con vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como mal pámpano y se secará. Luego se recogen y se arrojan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os concederá. En esto se manifiesta la gloria de mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El que permanece en la palabra, permanece en Jesús, quien es la palabra viva. El árbol plantado junto a corrientes de aguas es aquel que permanece en Jesús. Y Él nos ha enseñado cómo permanecer en Él. Jesús nos ha enseñado cómo permanecer en Él. Y no es siendo buenas personas, es buscándolo de corazón cada día. ¿Cómo está tu vida de oración? Piénsalo, por favor. ¿Te deleitas leyendo y meditando la palabra de Dios? ¿Tu vida espiritual se parece a la de tu Maestro, Jesús? ¿Dónde está tu delicia? ¿Qué seduce tu vida? Sé sincero contigo mismo y deja que Dios examine tu corazón. Os invito a todos, también al grupo de alabanza que está aquí, a que tengáis un tiempo de oración personal, ¿vale? Tú a solas con Dios, ahora mismo, y pídele que penetre hasta lo más profundo de tu corazón, que arranque de ti lo que te seduce y que Él sea tu única seducción. Pídele que te haga ver si necesitas hacer ajustes en tu vida para ser como ese árbol plantado junto a las aguas.